En el mundo existen muchas filosofías, muchas ideas, conceptos que uno puede ver que están en franca oposición a lo que enseña el Señor en su palabra. Hay unos que son más escandalosos que otros. Hay unos que uno puede detectar fácilmente, no, esta filosofía o este concepto está totalmente en contra de lo que enseñan las Escrituras. Sin embargo, existen otros conceptos, otras ideas que son más sigilosas, son más sutiles, son más difíciles de detectar si está en concordancia con las Escrituras o no. De hecho, hay muchos hermanos, muchas hermanas cristianos que han adoptado un pensamiento que se ha colado en nuestras mentes, en la mente de muchos de nosotros. Nuestra cosmovisión de la vida ha sido permeado por uno de los más sigilosos y de los más sutiles conceptos o cosmovisión mundanos. ¿A qué me refiero? Me refiero al dualismo. El dualismo. Y esto ha afectado a muchos creyentes, entorpece la vida cristiana. ¿Qué es el dualismo? Bueno, el dualismo es el concepto o idea de que existen dos principios supremos, dos principios que son increados, son coeternos, son independientes, son irreductibles y antagónicos, ¿sí? Donde una de esas entidades eternas es responsable de crear todo lo bueno, mientras que la otra entidad eterna también es responsable de crear todo lo malo. Todo lo bueno está relacionado con lo espiritual, lo invisible, lo eterno y lo divino, mientras que lo malo está relacionado con lo material, con lo visible y lo temporal. El concepto dualista, hermanos, se ha expresado de diversas formas en la historia de la humanidad. Tenemos, por ejemplo, la idea oriental del yin y el yang. ¿Conocen ustedes el yin y el yang? O el símbolo que se da del yin y el yang, ¿sí? Está la parte blanca junto con la parte negra. Entonces, no hay un yin sin el yang y tampoco hay un yang sin el yin. Entonces, coexisten el bien y el mal. Son eternos, eso es dualismo, ¿ok? También un concepto dualista es la que pregonaba Platón en su tiempo. El concepto platónico del mundo es que existen, aparte de la realidad física, existe la realidad metafísica. Es la realidad, es el mundo de las ideas, declaraba él, el mundo de las ideas. Y ese mundo de las ideas es intrínsecamente bueno, mientras que el mundo material es intrínsecamente malo, donde el alma, que es invisible y es como una emanación, un producto de la deidad, entonces está atrapada en este cuerpo malo. Ese es el concepto dualista griego que se dio en buena parte de la historia de la humanidad. Pero en el cristianismo, el dualismo también se ha manifestado, ha estado presente. Desde el primer siglo, el dualismo se ha presentado, por ejemplo, con los grupos gnósticos, de los cuales la palabra de Dios ataca o se trata de defender con los grupos agnósticos. Más adelante, los maniqueos, que prevalecieron durante la Edad Media. ¿Qué decían ellos, los gnósticos y luego los maniqueos? Bueno, ellos no podían concebir que lo divino estuviese relacionado con lo material. Por lo tanto, ellos terminaban rechazando que Cristo, si es un ser divino, no podía tener ninguna relación con lo material. No, ellos rechazaban entonces la encarnación del Hijo de Dios. Y si bien es grotesco, la verdad, entender esto según lo que dicen las Escrituras, sin embargo, luego del renacimiento humanista y sobre todo luego de la era de la Ilustración, el dualismo ha mutado, ha cambiado, ha variado, ha tenido una variante el dualismo. Y ya no se presenta tan fuerte, tan en contra de las Escrituras como antes, pero sí se manifiesta hoy en día. ¿Cómo se manifiesta el dualismo? Bueno,
cuando un cristiano o una cristiana hace una distinción entre lo secular y lo religioso. Mi vida secular, mi vida religiosa. Mi trabajo secular o mi trabajo religioso. Eso es dualismo. Cuando se hace una distinción entre mi vida terrenal y mi vida espiritual. Entonces, ha sido tan fuerte eso que hay muchos que se dio muy popularmente, sobre todo en los 60 y 70 del siglo pasado, cuando decían, bueno, Cristo es Salvador, pero no necesariamente Señor. Eso es dualismo. ¿Pero qué enseñan las Escrituras, hermanos? Las Escrituras enseñan que el cristianismo verdadero es integral. Es integral. No podemos hacer una distinción entre mi vida terrenal y mi vida espiritual, mi vida material, mi vida religiosa. Eso no existe. Si Dios, si Cristo es el Señor de tu vida, Él es Señor de toda tu vida. No solamente cuando oras, sino cuando estás trabajando también. Él debe gobernarte en todas las áreas de la vida. El cristianismo verdadero es un cristianismo integral. Y eso es lo que tiene en mente el autor a los Hebreos en el capítulo 13. Luego de pasearnos por 12 capítulos donde nos ha elevado a las alturas de conocer las grandiosas verdades de Cristo, el sacerdocio de Cristo, la ofrenda de Cristo, Cristo está sentado, Cristo está intercediendo, todas esas maravillosas verdades. El autor a los Hebreos entiende que el cristianismo verdadero no se queda simplemente en eso trascendente, sino que agarra y lo pone inmanente también. Viene a la vida práctica. Por eso el capítulo 13 da muchos consejos, da instrucciones, mandamientos, exhortaciones en la vida práctica. Eso significa que el cristianismo verdadero, basado en la teología correcta, debe impactar radicalmente todas las áreas de la vida en que se desenvuelve el ser humano. Todas las áreas. No es posible que usted se diga ser creyente o cristiano si usted no vive de acuerdo a esa fe. Es imposible. Así que los versículos del 1 al 3, como lo vimos la semana pasada, lo predicó el pastor Luis, tiene un título básicamente. Ese título es Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Ese es el versículo 1. El versículo 2 en adelante nos ha dado 2 ejemplos de cómo se manifiesta ese amor fraternal. Es decir, si yo estoy en el nuevo pacto, si yo soy parte del pueblo de Dios, si realmente Cristo es mi sacerdote, si realmente yo estoy en ese nuevo pacto con el Señor, si yo creo el verdadero evangelio, entonces yo debo mostrar que estoy en Cristo teniendo amor fraternal con mis hermanos. Y dijimos, o el pastor bien lo señaló, ¿cómo se manifiesta en la vida práctica? Bueno, hablando de ser hospedadores, ¿verdad? Que es la primera exhortación, no olvidéis de la hospitalidad. Pero también siendo compasivos o acordándose con aquellos que están sufriendo por el evangelio. En este caso, los que estaban siendo presos por el evangelio. Ahora los versículos 4 al 6 no está desconectado del versículo 1. Lo que nos va a hablar, los versículos de 4 al 6, sigue estando dentro del contexto permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Ahora, lo que nos va a hablar el autor son otras dos áreas donde podemos manifestar el amor fraternal. Son dos áreas que pareciera que no estuviera compatible, porque bueno, hospedar sí está en relación con otra persona. Tener compasión de los presos, bueno, eso está en la relación con otras personas, pero el matrimonio, y al final, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Es decir, el autor está cerrando poco a poco el argumento.
Va desde lo general hasta lo particular. Va desde la relación que tenemos con otro hasta la individualidad. El amor fraternal se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. El cristianismo, no se olvide, el cristianismo verdadero es integral. ¿Qué va a hacer el autor entonces en estos versículos del 4 al 6? Bueno, va a hacer dos llamados o dos exhortaciones. Lo primero que vemos es el versículo 4 hasta el 5a, perdón. Desde el versículo 4 hasta el 5a va a ser un primer llamado. Vamos a decirle así, es un llamado a considerar dos áreas en donde también debemos mostrar amor fraternal. Eso va a ser los versículos 4 hasta el 5a. Dos áreas en nuestra vida donde también debemos mostrar amor fraternal. Y versículos 5b hasta el final del 6 es un segundo llamado. Un llamado a considerar la razón por la que nosotros fallamos en esas dos áreas donde también debemos mostrar amor fraternal. Vuelvo a repetir. Número 1. Un llamado a considerar dos áreas donde también debemos mostrar amor fraternal. Y en segundo lugar, va a ser un llamado a considerar la razón por la que fallamos tanto en estas dos áreas donde también debemos mostrar amor fraternal. Vamos a considerar entonces nuestro primer encabezado, un llamado a considerar dos áreas en nuestra vida donde también debemos mostrar amor fraternal. Cuando leemos el texto, uno pudiese pensar, o estamos tentados a pensar, que el autor simplemente está dando consejos, o bueno, está bien, instrucciones o mandatos, exhortaciones de forma aleatoria e inconexa. Bueno, me acordé de esto y lo digo, me acordé del otro y lo digo. No, el autor no está haciendo eso. El autor, note el ejemplo, ¿verdad? En las primeras dos instrucciones tiene que ver con mi relación con el prójimo de forma externa. Pero los siguientes dos ejemplos, él va achicando la relación que tenemos para seguir mostrando amor fraternal. En este caso es el ámbito del matrimonio. El ámbito matrimonio pasa del área corporativa a un área más restringida, que es en este caso el matrimonio. Pero no solamente pasa a un área más restringida, que es el matrimonio, sino que termina llegando al área más específica, que es nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón. En estas dos áreas también debemos mostrar amor fraternal. Vamos a considerar esa primera área que habla el autor a los hebreos, esa primera área, que sería el matrimonio. Entonces dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Lo que tenemos en este versículo, hermanos, es un llamado a manera de imperativo, un llamado a manera de mandato. No es una simple afirmación. ¿Por qué hago esta acotación? Porque si usted investiga o quiere seguir investigando acerca de este texto, se va a encontrar con personas que dicen, no, aquí no es un mandato como tal. Lo que pasa es que los expertos en griego, como son muy expertos, la palabra sea, que dice allí en el versículo 4, honroso sea, ese verbo sea, no aparece en los manuscritos en griego, no está. Básicamente dice honorable el matrimonio en todos. Honorable el matrimonio. Entonces trata como, bueno, ¿qué significa el matrimonio? O sea, honorable el matrimonio. Entonces lo traducen de la siguiente manera, honorable es el matrimonio en todos. Entonces parece que simplemente le está dando un recordatorio. Pero si es así, si el autor simplemente está diciendo, acuérdense que el matrimonio es muy bonito, es muy importante, no se olviden de eso. Entonces rebajaría la intención que tiene el autor de mandar
y de ayudarnos a entender cómo el matrimonio es parte de un área donde yo también demuestro amor fraternal en la iglesia. ¿Cómo yo demuestro amor fraternal en la iglesia? Significa que si yo soy cristiano y estoy en el vínculo matrimonial, como está mi matrimonio, yo también estoy delante de Dios y delante de los hermanos. Eso va a afectar todo. Yo no puedo decir, mi vida matrimonial es una cosa, mi vida espiritual, mi vida individual con el Señor. Yo estoy bien con el Señor aunque estoy peleando con mi esposo o mi esposa. No, integral. Integral. Y eso es importante. En primer lugar, si nosotros traducimos o nos dejamos llevar por esa supuesta traducción de que honroso simplemente o honorable es el matrimonio, como una especie de recordatorio nada más, entonces estaríamos diciendo que ese recordatorio está inconexo, desconectado de las otras cosas que sí están en imperativo. Note el versículo 2. No os olvidéis, es un mandato, es una orden. Versículo 3. Acuérdense o acordaos de los presos, está en una orden. Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Todos están en imperativo. Entonces, parece que ese no es el sentido, simplemente hacer una afirmación, un recordatorio, no es el sentido del texto. Tiene que ser una afirmación. Y en segundo lugar, ¿por qué creemos que tiene que ser un mandato? Y en segundo lugar, ¿por qué creemos que tiene que ser un mandato, hermano? Porque si es una mera afirmación o recordatorio, no tiene sentido el gran juicio que él sí recuerda ahí. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No tendría sentido si simplemente le dice, bueno, acuérdense que el matrimonio es honorable, seguimos. No, está recordándonos ahora sí que viene un juicio por aquellos que no honren el matrimonio. Así que el sentido es un mandato. Alguien que no honra el matrimonio se va a acarrear esa condenación. No es alguien que sepa de la honorabilidad del matrimonio o recuerde que eso es muy importante. No, es alguien que atente contra el matrimonio. El que dice que tiene fe, el que dice que está verdaderamente en el evangelio, es responsable de honrar el vínculo matrimonial. Debe darle honorabilidad a lo que es honorable. Es como el día del Señor. El día del Señor es santo, pero tú tienes que santificarlo. Es un mandamiento hacia nosotros. Dios lo santificó para que nosotros también lo santifiquemos. Es santo intrínsecamente el día del Señor, pero es nuestra responsabilidad santificarlo o sujetarnos a esa santidad de ese día. Lo mismo ocurre con el vínculo matrimonial. Para mí debe tener mi pensamiento en cuanto al matrimonio debe ser muy alto, muy elevado, tal como el Señor lo manda, tal como el Señor lo dice. ¿Por qué? Porque de esa manera, en la forma en como yo pienso y me relaciono en el matrimonio, entonces yo voy a demostrar amor fraternal. No se olvide de eso. Así que la vida espiritual no es solamente el domingo en la mañana. La vida espiritual también se vive en la casa. Se vive en cómo tú le hablas a tu esposa. Se vive cómo tú le hablas y te diriges a tu esposo. Esa es la vida espiritual también. En la forma en cómo vives el matrimonio, pero sobre todo en cómo vives tu sexualidad. 3 cosas que dice el texto. Número 1, hay 3 cosas resaltantes en el texto. Número 1, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Note que el autor, hermanos, en primer lugar, no dice la razón del por qué debemos honrar el matrimonio. No da la razón. No dice, honren el matrimonio porque el matrimonio es esto, representa aquello y lo otro. No hace eso. Hermanos, él asume que su audiencia conoce la importancia del matrimonio en el plan de Dios. Él lo asume. Él no necesita decirles la importancia del matrimonio, simplemente les llama
honren el matrimonio y les va a decir cómo deben honrar el matrimonio, pero no hay una razón, no hay un porqué. Y ahora, ¿cómo sabemos que el autor puede asumir que ellos conocen de verdad la honorabilidad del matrimonio, la importancia que tiene el matrimonio? Bueno, la verdad es que en el primer siglo, en la sociedad romana, el matrimonio, hermanos, realmente no valía nada. No valía nada. Muchos consideraban el matrimonio como algo intrínsecamente impuro. Y en el mejor de los casos lo consideraban como un mal necesario. Y es por eso que vemos en las cartas de Pablo como él exhorta o advierte a las iglesias a rechazar aquellas enseñanzas que prohibían casarse, señalándolas como doctrinas de demonios. Otros consideraban que, bueno, no había repercusión alguna entre mi sexualidad, lo que yo hiciera, con mi relación con Dios. Pero el autor sabe que ellos no tienen ese problema. ¿Por qué? No porque eran judíos, no porque el judaísmo tenía un acto concepto del matrimonio, porque usted conoce que los fariseos decían, bueno, dele carta de divorcio por cualquier cosa. No, es porque ellos habían sido instruidos en el cristianismo. Hermanos, el cristianismo es la única religión que levanta y levanta correctamente y dignifica lo que es la institución matrimonial. En ese contexto, el autor les manda a su audiencia a que ellos deben ser responsables en tener en su mente un alto concepto del matrimonio, que deben valorar el matrimonio y que deben defender el matrimonio de Dios. Amén. Es entre hombre y mujer. Y eso hay que defenderlo. Eso es darle honor al diseño de Dios. Tal como Dios lo diseñó, así debe ser. Si es otra unión que no es lo que Dios dice, entonces no lo llame matrimonio. Eso no es matrimonio. Deben defender el matrimonio, deben darle una honra tal como Dios se la da. Ellos sabían por las escrituras y por ser creyentes, por ser cristianos, ellos sabían de dónde venía el matrimonio. Viene desde el huerto del Edén. Viene desde antes de que el hombre cayera en pecado. Sabían que el matrimonio era el plan de Dios. De esa manera, en el medio del matrimonio, el Señor da la bendición, multiplicad y fructificados. En el contexto del matrimonio, no antes ni con otra persona. Es en el contexto de la unión conyugal. Pero también sabían que es en el contexto del matrimonio donde vino el Mesías. Él vino en un matrimonio. El Señor honra el matrimonio. De hecho, el Señor expresa su relación con la iglesia utilizando la alegoría o la ilustración del matrimonio. Así es el deleite de la relación de Cristo con su iglesia. Así que para los planes de Dios, el matrimonio es muy honrado, es muy grande y todos nosotros lo debemos honrar. Así que el autor se enfoca en señalar no la razón, sino inmediatamente cómo debemos honrar, pero lo hace de manera negativa. Es decir, cuídense de no hacer esto para que lo honren. Versículo 4, honroso sea todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Cómo honro el matrimonio? Sin mancillar el lecho, dice acá. Sin mancillar el lecho. La palabra lecho es muy interesante. También se puede traducir como cama, porque viene del griego koiti, o kiti también se le dice. De ahí se desprende la palabra coito. El coito sin mancilla, sin contaminarlo. Hermanos, note que el autor está pensando específicamente en cuanto al encuentro que solamente tiene una pareja en el vínculo del matrimonio y que debe ser solamente en el vínculo del matrimonio, el encuentro sexual. El autor está pensando en eso. No es simplemente honren el matrimonio como... No. Específicamente, no mancillen la sexualidad, que debe ser disfrutada solo y exclusivamente en el matrimonio. De resto, no.
Si tú disfrutas de sexualidad sin el contexto matrimonial, tú estás deshonrando la institución matrimonial y tú eres merecedor del juicio que dice aquí. Los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Ahora, pero yo no estoy en el matrimonio. Yo soy soltero. Bueno, lo segundo que vemos es que este es un mandamiento para todos. Honroso sea que en todos el matrimonio. No es un mandato solamente para un sector de la iglesia. Los que están casados honren que están ahí en el matrimonio. No. Casados y solteros honren el matrimonio. ¿Y cómo lo van a honrar? Honrar sin mancillar el lecho. Eso significa que tanto los solteros como los casados deben cuidarse en su sexualidad. Deben guardarse en pureza sexual. Esté casado o no esté casado. Si está casado, usted honra la institución matrimonial, usted es obediente a lo que Dios dice, si usted solamente se guarda exclusivamente para su esposo o su esposa. Y si usted es soltero, usted honra la institución matrimonial si usted se guarda en pureza sexual. Eso significa que tanto hombres como mujeres, casados o no casados, niños o niñas, jóvenes o ancianos, todos tienen la responsabilidad de tener una sexualidad pura. Todos. De lo contrario, estás mancillando el hecho. De lo contrario, estás mancillando la institución matrimonial. Nota estas dos palabras. Esta es la tercera cosa. Lo primero que dije, que resalta en el texto, es que no hay una razón que da el autor en cuanto a por qué debemos honrar. Simplemente da la instrucción. En segundo lugar, es una instrucción para todos, sin distinción. Y en tercer lugar, estas dos palabras nos ayudan a entender cómo todos pueden guardar el vínculo matrimonial o todos pueden respetar el matrimonio. La primera palabra que quiero que notemos es la palabra adulterio o adúltero. La palabra adulterio ahí es mijus. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros. Y esa palabra mijus está restringido a los que violan específicamente el pacto matrimonial. Recuerden que el pacto matrimonial es un juramento que hacen lo que están contrayendo ese pacto, no lo hacen uno con otro, se lo están jurando a Dios. El hombre le está jurando a Dios, Señor, yo voy a cuidar a esta mujer, voy a respetar a esta mujer, voy a amar a esta mujer en las buenas y en las malas. Se lo juraste a Dios. En la salud o en la enfermedad. En la pobreza o en la abundancia. Sea cual sea, hasta que la muerte nos separe. Se lo juraste a Dios. Lo mismo le juraste la esposa al hombre. Que tú ibas a respetar a ese hombre, que le ibas a ser fiel a ese hombre, que no ibas a tener ojos para otros, que ibas a tener solamente y cumplir solamente con él hasta que la muerte lo separe. Se lo juraste a Dios. El voto matrimonial no es cualquier cosa. Es un juramento ante Dios. Ay, menos mal que me casé por civil, pastor. Igualito. Porque la autoridad civil son los siervos de Dios. Dios estaba allí. No seas dualista. Si te casaste civilmente, son lo mismo. Es lo mismo. Así que tú eres responsable de ese juramento que le hiciste a Dios. Pero el adulterio está confinado, restringido a eso, a los que violan flagrantemente la unión matrimonial, su unión matrimonial. Pero me revuelve la primera palabra, pero a los fornicarios. ¿Qué es un fornicario? La palabra fornicar ahí es pornus. Pornus, de donde se deriva la palabra pornografía también. Es una palabra entonces mucho más amplia que adulterio. Y allí está implicada toda la gama de perversión sexual en la que un hombre puede caer, en la que una persona puede caer, estando en el matrimonio o no. Es decir, todos están bajo pecado si caen en cualquier parte.
el Señor va a juzgar. Eso significa que, por ejemplo, un hombre, sea joven o niño, sea anciano o no tan anciano, sea un joven aún, ¿verdad? Cuando tiene pensamientos lujuriosos, esté casado o no, cuando tiene pensamientos lujuriosos, cuando mira a una persona y sobre todo una hermanita de la iglesia, eso no es amor fraternal, eso es perversión sexual. Cuando mira para codiciar a una hermana o a cualquier mujer, dice la palabra, ya adulteró en su corazón. Lo que tú pones en tus ojos afecta a tu corazón inmediatamente. Si tú codicias, si tú tienes miradas lascivas hacia una mujer, si eres insinuoso, coqueto, hay hombres que son coquetos, ¿verdad? Johnny Bravo. Y que le gusta vestirse para que las mujeres lo vean. Son insinuosos. O que practican la autogratificación. ¿Usted sabe a qué me refiero? Están cayendo en ese séptimo mandamiento. No adulterarás. Estás cayendo en ese pecado y estás corrompiendo el coito. Estás corrompiendo la unión conyugal. Estás corrompiendo con tu sexualidad. Estás corrompiendo el matrimonio. Eso no es tener amor fraternal. ¿Estás casado o no lo estés? Eso no necesitas llegar a tener un encuentro sexual fuera del matrimonio para ser un fornicario. Dios te va a juzgar, aunque lo hayas tenido en tu mente y en tu corazón. Pero no es solamente el hombre. ¿Cómo una mujer puede ser fornicaria en su corazón? Bueno, ¿cómo puede una mujer estropear, denigrar, violar el vínculo matrimonial? Bueno, cuando no es modesta, cuando no es pudorosa y cuando no es casta ni en su vestimenta ni en su forma de hablar a los hombres. ¿Se esté casada o no esté casada? ¿Cómo tú hablas con un caballero, con un hombre? Si eres coqueta, decimos aquí frasquitera, ¿verdad? Te hace frasquito. Tú estás denigrando, porque así comienza el adúltero, así comienza el fornicario. Cuando no eres pudorosa en tu vestimenta, cuando no tienes una vestimenta adecuada donde un hombre puede hablar contigo tranquilamente sin que se le vaya la mirada. Pero cuando eres insinuosa, cuando eres coqueta, estás mancillando el hecho matrimonial. Una vez más, estés casada o no lo estés. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te comportas? No, pastor, tengo tremenda falda, bien grande. Pero es un asunto del corazón. La forma en cómo caminas, incluso. Todo, hermano. Todo. El autor señala entonces que el amor fraternal, por yo tener amor al prójimo, yo me voy a conducir en pureza sexual. Tú honras el matrimonio cuando te guardas santo y puro sexualmente. Si no estás casado, te guardas para el matrimonio. Y si estás casado, eres fiel en el matrimonio. Así honras la institución matrimonial. Dar honor al matrimonio es andar en amor fraternal verdaderamente. Cuando vives sexualmente puro, con modestia y castidad, ¿sabes lo que es castidad? Castidad significa que no hay ningún tipo de provocación, que tú provoques a alguien, ni con la mirada, ni con la atención. Tú eres casto, no estás pendiente de eso. Tú entonces estás dando honor. Tú amas al prójimo verdaderamente cuando no eres una tentación a los ojos de tu prójimo. Eres fiel a tu cónyuge, entonces tú te abstienes de cualquier insinuación con otros hombres, cualquier insinuación con otra mujer, porque tú eres casto, porque tú estás destinado a una sola persona. De esa manera estás honrando el matrimonio. De otra forma, eres un fornicario, eres un adúltero y el Señor te va a juzgar.
Note que la palabra juzgar allí no es simplemente eso va a ser un juicio. No. La palabra va a ser juzgado por Dios significa que Dios se va a encargar de dar lo que se merece. No se lo va a relegar a otro. Dios lo está esperando al final del camino. Honroso sea en todos. Todos los que están acá. Todos los que nos decimos cristianos debemos andar en pureza sexual. Guardémonos unos a otros. Eso significa que estás en el nuevo pacto. Y si no es así, arrepiéntete. Arrepiéntete. Ve a Cristo para perdón de tus pecados. A los fornicarios, los adúlteros los juzgará Dios. Pero la segunda área donde también debemos demostrar amor fraternal es en el corazón. Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Esta es la segunda área. Que tu forma de vivir, porque la palabra costumbre allí es la palabra tropos, que significa también estilo de vida. Que tu forma de vivir no sea avariciosa. ¿Qué es la avaricia? La avaricia, alguien también lo definió como la lujuria por las riquezas. La lujuria por las riquezas o los bienes materiales. Es donde tú eres insaciable. Donde quieres esto y quieres más. Eres desmedido, eres desenfrenado. Quieres acumular riqueza simplemente por acumularla porque eso te da satisfacción. Porque tengo. Porque puedo revisar la cuenta. Ay, tanto cero. No un cero, o sea, un número bien y otro cero. Ay, sabroso. Y eso te da placer, satisfacción. Puedes hablar tranquilamente con los hermanos de la iglesia porque sabes que tienes dinero. Y cuando no, ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a la esposa? Oh, pastor, hoy cobré. Hoy estoy bien. Eso no debe pasar. Eso no debe pasar. Eso es avaricia. El que más tiene, más quiere. Ese es el corazón avaricioso. Como le dijeron una vez a Rockefeller, ¿qué es suficiente para ti? Si ya tienes tantos millones, $1 más. $1 más siempre será necesario, dice él. Eclesiastés 5:10 nos dice el Señor, nos aclara el Señor, el que ama el dinero no se saciará de dinero. No te olvides de eso. Porque el avaricioso quiere tener su confianza del futuro. Ese es el avaricioso, por eso es que quiere acumular, quiere asegurar el futuro. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. El propio Señor Jesucristo declaró en Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En eso no consiste tu vida. 1 Timoteo 6:10, mira a dónde nos puede llevar la avaricia, porque raíz de todos los males esta es la avaricia, según las Escrituras, el amor al dinero. El amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Puedes vender tu alma al diablo con tal de tener dinero. Ese es el corazón avaricioso. Sea tu estilo de vida, tu costumbre, tu forma de vivir, que no sea avaricioso. Cuida tu corazón. Entonces mire que comienza de cómo yo demuestro mi amor fraternal con otros a cómo yo demuestro mi amor fraternal desde la propia fuente donde puede surgir el amor fraternal, el corazón. Hermanos, ¿por qué es tan problemática la avaricia? Porque es la expresión más egocéntrica de los seres humanos. Es la expresión más grotesca del egocentrismo, de que todo es para mí, de que yo quiero tener todo. El avaricioso nunca piensa en tener y acumular para repartir. Nunca piensa en tener y acumular para bendecir a otro. Y si lo dice, cuando tiene, cualquier excusa es buena para no dar. Cualquier excusa es buena para no dar. No tengo. Y cuando tiene,
tampoco tengo. Porque siempre habrán necesidades. Siempre hay necesidades. Siempre hay necesidad. Nunca está satisfecha la persona. Ese es el pecado más sigiloso, es el más oculto y del cual nadie por lo general se apercibe o se hace loco, mejor dicho. Charles Spurgeon decía que en todos los años de su ministerio jamás tuvo una consejería donde alguien le dijera: pastor, estoy luchando con la codicia. Luchaban con todos los pecados, con los 9 mandamientos, pero menos con el 10º. Nadie le dijo: ¿cómo puedo salir de la avaricia? ¿Cómo puedo salir de la codicia? Pero todos somos así. Todos somos así, aunque no lo admitamos. Hay una línea muy delgada, hermanos, entre el deseo legítimo de satisfacer necesidades legítimas y el deseo de satisfacer egoístamente e incansablemente necesidades que no son necesarias. Así que el autor nos llama a ser vigilantes. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Demuestra avaricia o demuestra que tú estás tranquilo con lo que tienes? Porque lo segundo y lo último que vamos a ver en esta mañana aplica el versículo 5b en adelante. Aquí dice un llamado a considerar la razón por la que tanto fallamos, tanto en la vida sexual, hermano, cuánto fallamos en el área de la sexualidad, como fallamos tanto en el área de ser generoso, bondadoso o ser avaricioso. ¿Por qué fallamos tanto? Bueno, el autor implícitamente nos dice, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué eres infiel en el matrimonio? ¿Por qué miras a otros estando casado? ¿Por qué no te mantienes puro y no llegas a la gratificación personal? ¿Por qué llegar a eso? Porque estás descontento con la provisión que Dios te da. Es por esa razón. ¿Por qué no puedo ser generoso con otros? Porque estás descontento con la provisión que Dios te da. Eres un desconsiderado, eres un desleal. Tú estás diciendo: el Señor no es fiel conmigo, me faltan cosas. Sean vuestras costumbres sin avaricia, conténtate, agradece lo que el Señor te da, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué somos impuros sexualmente? Porque no estamos contentos por estar solteros. Estamos frustrados, estamos amargados. Y yo lo expreso, bueno, voy a disfrutar mi sexualidad. ¿Por qué puedes llegar a ser coqueto con otra persona, tratar de llamarle la atención aunque estés casado? Porque estás insatisfecho, no estás contento con el cónyuge que Dios te dio. Sean tus costumbres sin avaricias, conténtate con lo que tienes. Ese es el fondo, hermanos, de todo este asunto. ¿Por qué no puedes ser hospedador? ¿Por qué no puedes acordarte de los que están sufriendo? ¿Por qué no puedes mantenerte en pureza sexual? ¿Por qué no puedes ser dadivoso, sino que eres avaro? Todo es para ti. Porque no estás contento. Porque estás en franca rebeldía a los designios de Dios para ti. Involucrarse en esa inmoralidad sexual o inmoralidad financiera se debe a que tú estás en guerra con el Señor. No te gusta el trato de Dios contigo. Thomas Watson dijo: la persona descontenta piensa que es demasiado todo lo que hace para Dios y que lo que Dios hace por ella es muy poco. El descontento no le satisface nada, no le basta nada. Las promesas de Dios, los 12 capítulos son interesantes, pero yo necesito es plata. Muy bonito eso de que Cristo está reinando, chévere, qué bueno, me alegra, pero eso no me cambia, porque yo estoy anclado en el aquí y en el ahora, porque eres un avaricioso, porque eres un descontento,
porque no agradeces la provisión. Tú estás cuestionando de que Dios en esa providencia que te tiene ahora, en esa providencia, el Señor ha sido malo entonces. Ha sido desproporcionado contigo, ha sido injusto contigo. Eso es lo que estamos demostrando allí. El avaricioso, el descontento, desconfía del carácter santo, justo y bueno de Dios. Y por eso prefiere asegurar todas las cosas, porque yo no sé lo que me pueda pasar después. Porque desconfía de que Dios, lo que va a pasar después, es para mi bien. Entonces, note que el autor a los Hebreos termina diciendo, conténtate con lo que tenéis ahora, y ahora sí da una razón. Porque, ¿cuál es la razón de estar contento, de estar tranquilos y satisfechos en Dios? Porque Él dijo, hablando de Dios, no te desampararé ni te dejaré. Eso debe ser suficiente para tú estar contento en la vida. Las promesas de Dios. A eso. Si eso no te satisface, si eso no te da sentido a la vida, entonces tú no estás en el nuevo pacto. Tú no eres creyente verdadero. Tú estás buscando sentido en otras cosas. Cuando el Señor dice, está contento porque Él dijo, yo estoy contigo. Si eso no es suficiente para ti, entonces tú no eres cristiano. ¿A quién se lo dijo el Señor? Versículo donde dice, no te desampararé ni te dejaré. Es una cita de Josué capítulo 1 versículo 5. Cuando el Señor le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Así que el autor ve esa promesa particular que Dios le da a Josué y le extiende a toda la comunidad de la fe. Esa promesa no era solamente para Josué, era para todos los que son verdaderamente pueblo de Dios. Iba a animar a Josué, ayudó a Josué a mantenerse firme hasta el final, y es lo que debe mantenernos firmes hasta el final. El autor ve este texto y nos los aplica a todos nosotros. Eso es una promesa para todos nosotros, porque Él dijo, no dice porque Él le dijo a Josué, no, Él dijo, nos dijo a todos, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Eso debe ser suficiente. Me faltan cosas, pero yo sé que el Señor está conmigo. No estoy casado, pero lo tengo todo. Tengo al Señor. No te basta eso. Y en virtud a esa gran promesa, el autor agarra otra cita del Antiguo Testamento para decirnos cuál debe ser nuestra respuesta a las promesas de Dios. No te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré, versículo 6. De manera que podemos todos decir confiadamente, ¿qué vamos a decir? Y cita el Salmo 118:6. Es decir, podemos decir como dijo el salmista, como se expresó el salmista al Señor en el Salmo 118:6, que dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cómo es tu respuesta ante el Señor, ante las promesas de Dios, al ver todo lo que hemos visto, hermanos, durante los 12 capítulos de Hebreos? ¿Cuál debe ser tu respuesta? No temeré. No temeré a lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, el Señor está conmigo. Eso debe ser suficiente. Eso debe ser más que animarte en la vida cristiana. Estoy desanimado. Está desanimado. Tú perdiste el evangelio. A ti se te olvidó el evangelio. Porque el que está desanimado está pensando en las cosas de este mundo. No tiene satisfacción en Cristo. No te digas más cristiano. Pero yo me voy. Bueno, recupérese pues. Vamos, aliéntese entonces. Vuelva otra vez a la senda. Arrepiéntase y siga adelante. Thomas Watson dijo, la humildad es como un plomo en la red que mantiene el alma abajo cuando ésta se levanta por medio de la presión, de la pasión. Y el contentamiento es como un corcho, pues mantiene el corazón a flote cuando éste se está hundiendo por el desaliento.
Así debe ser nuestra forma de vida. Que nuestra humildad nos ayude a mantener nuestro corazón aplomados, pero que nuestro contentamiento mantenga nuestro corazón a flote cuando nos sintamos que estamos desalentados. ¿Cómo es tu forma de vivir, hermanos? ¿Es de continua insatisfacción? ¿Es de continua queja? Tengo mucho, pero hermano, usted tiene bastante, pero tengo poco, pero usted tiene bastante. Sí, pero todavía me falta. Siempre es una queja, siempre es un descontento. Al final tú estás en contra de Dios, estás en rebelión contra Dios. La forma en cómo podemos responder o cómo Dios quiere que respondamos a la providencia que el Señor nos da es que estemos contentos. Y la única manera de estar contentos es recordar las promesas de Dios y que eso nos llene. Si eso no te llena, hermano, tú no estás en el nuevo pacto. Es imposible que tú puedas amar fraternalmente a otro. Tú estás pensando solamente en ti. Se dice de un hombre, de un rey, que estaba muy enfermo y que la única manera de recuperarse era tener la camisa de un hombre contento. Y entonces los súbditos salieron a buscar y llegaron hasta donde estaba el rey. Rey, tenemos una buena y una mala noticia. La buena, ¿cuál es la buena? Conseguimos al hombre contento. ¿Y cuál es la mala? Que el hombre contento no tenía camisa. Pero estaba contento. ¿Cómo es tu vida, hermanos? ¿Es el cristianismo, es Cristo realmente la pasión de tu vida, hermanos? En conclusión, el verdadero cristianismo es integral. No es mi vida secular, mi vida espiritual. Mi vida en la iglesia, mi vida en la casa. Mi vida en el trabajo, mi vida... No. Si Cristo es tu Salvador, es tu Señor. Y si no es tu Señor, no es tu Salvador. La teología, hermanos, debe impactar todas las áreas de nuestra vida. Nuestra relación con el prójimo está intrínsecamente relacionada con mi relación, mi contento con la provisión de Dios. De lo contrario, es un amargado. Tienes una raíz de amargura contra Dios. Eres un sensual, como aprendimos con Esaú. El corazón del problema, hermanos, es el problema del corazón. Es imposible amar fraternalmente con un corazón limpio, que no sea egocéntrico a otros. Es imposible que podamos hacerlo así si no estamos en Cristo. Es imposible que yo sea hospedador, tener amor fraternal, hospedando, siendo compasivo, teniendo pureza sexual y no siendo avaro si no tengo a Cristo. Es imposible. El verdadero evangelio transforma el corazón de piedra en un corazón sensible, obediente al Señor. No hay dualismo en la vida cristiana. Si Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, el que está en el nuevo pacto, ama obedecer a su Señor. ¿Tú estás en Cristo hoy? Demuéstralo, teniendo amor fraternal, no solamente en el área externa, sino en tu propia vida privada. Cómo vives tu sexualidad, cómo tú ves el matrimonio y cómo tú realmente, las cosas de este mundo no te atraen más que a Cristo. Que Cristo sea más. Que si vas a ser avaricioso, voy a ser avaricioso por conocer más a Cristo. Esa es mi meta. Pero si son las cosas de este mundo, tu corazón, ahí está tu tesoro. Que tu tesoro sea Cristo, hermano. ¿Dónde encuentras tu felicidad? ¿Dónde encuentras tu felicidad? No la vas a encontrar en ningún lado de este mundo, solamente en Cristo. En Cristo hay plenitud de gozo, hermano. Eso es lo que podemos decir. Y podemos decir, si Cristo es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo es mi satisfacción, Cristo es mi plenitud, Cristo es mi todo. Así habla un verdadero cristiano. Oremos. Gracias, Señor, por este momento que nos das.